es una mañana de victoria para cada uno. Yo declaro que esta mañana es mañana de rompimiento, mañana de sanidad para tu cuerpo, mañana de libertad para tu mente. Oh Padre, decreto y declaro milagros, Padre, para cada uno. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú lo vas a repartir a cada uno, Padre. Gracias, gracias, gracias por la victoria. Gracias por la libertad en cada mente y en cada vida. En el nombre de Jesús, en el nombre del que venció en la cruz del Calvario, en ese nombre hoy tenemos victoria. Hoy, Señor, podemos celebrar que tenemos salvación, que tenemos salud, que tenemos al poderoso gigante al lado nuestro, que tenemos al fortalecedor, al libertador, al sanador, al proveedor. Por esa razón, Señor, nosotros te aplaudimos con pasión, te adoramos con pasión y alegría. Eres mi hermano mayor, tú vas delante de mí como poderoso gigante. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Te cantamos con alegría y por la fe te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Este es el día que has hecho, día de alegría y día de gozo. Por tanto, tomo la decisión de cantar en Él, de adorarte, porque este es el día que tú has hecho, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Este es el día que el Señor ha hecho para que yo me goce en Él. Este es el día que el Señor ha hecho para que yo reciba una impartición del Espíritu para mi vida y no reservarla, sino que esa impartición la llevaré afuera al necesitado. Gracias, Señor, lo recibo en esta mañana. Si vine con algún problema, con algún pensamiento contrario a tu palabra, yo me despojo de él en el nombre de Jesús y tomo tu equipo espiritual para contrarrestar toda obra de las tinieblas. Soy un intercesor. Estoy fuerte en el poder de Dios. No soy débil. Estoy fuerte en el poder de Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. No me pertenece la tristeza, la depresión, los pensamientos de fracaso, los pensamientos de muerte, los pensamientos de enfermedad. Me pertenece el poder de Dios. Estoy vestido con la armadura de Dios y puedo hacer frente a las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor. Estás del lado de mí como poderoso gigante. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios es bueno. Déjeme decirle que usted, espiritualmente hablando, es un guerrero y una guerrera de Dios. Dios le ha vestido, le ha dado el equipo necesario para que salga victorioso ante cualquier circunstancia. Y hoy
hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante para usted como creyente. Este tema no encierra a una sola persona, sino que aquel que aprende a orar a esta magnitud, a este nivel, va a ser usado por Dios para libertar a su familia, para libertar a su comunidad, para orar por su ciudad y para bendecir a su nación. Esta palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana traspasa estas 4 paredes. Y le quiero recordar que esta no es la iglesia hablando del recinto, del lugar. La iglesia no es el lugar físico. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y la iglesia está llamada a tener una mentalidad colectiva a la hora de impartir la bendición que Dios le ha dado. Es un error sentarse en la silla de una iglesia cada domingo a recibir una palabra solo para mantenerme firme individualmente. Si usted no cambia la mentalidad individual a una mentalidad de bendición colectiva, va a ser difícil que Dios lo use en lo que Él quiere hacer con su vida. Si hablamos de anunciar las buenas noticias de alegría, el Señor comisiona a su pueblo a que vaya y las comparta con todo aquel que pueda. Si hablamos de oración, de ir a orar por las personas, el Señor dice: en cada oportunidad que se te presente, que haya alguien enfermo, ve e impón tus manos sobre ellos. Lo que quiero decir es que la impartición del Espíritu Santo no es para que usted se goce de manera personal, de un brinco, sepa que fue sanado o libre o bendecido y se quede allí la experiencia. Dios te bendice para que tú seas bendición para otros. Las iglesias que tienen una mentalidad cerrada no traspasan los límites. Yo no quiero que nosotros como iglesia nos quedemos aquí a este nivel. Yo quiero que usted tenga una mentalidad colectiva, una mentalidad de saltar barreras e ir más allá de sus fuerzas. Y este mensaje tiene que ver con crear esa mentalidad en el área de la oración. Quiero leer una escritura que está en Ezequiel 22, versículo 30, y dice de esta manera. Esto es hablando el profeta Ezequiel, hablando lo que Dios dice. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Recuerde que el profeta Ezequiel y también el profeta Isaías profetizaron en su tiempo de vida a las tribus del norte. Israel se dividió en 10 tribus del norte. En muchas partes de la Biblia se le llama a las 10 tribus del norte Israel, y quedaron 2 tribus del sur, que fueron Judá y la tribu de Benjamín. A esta tribu se le reconoce en la Biblia y en el Antiguo Testamento como la tribu de Judá.
Ahora, este profeta Ezequiel, en el momento que dice estas palabras, está hablando de la condición que se encontraba Israel en ese momento. Ellos estaban en pecado, se habían olvidado de Dios, estaban descarriados, si se puede decir. Y el profeta Ezequiel pronuncia estas palabras que marcan no solamente esa historia, sino que hoy en día Dios sigue buscando a personas que se paren en la brecha. Dios estaba buscando en un tiempo crítico que se encontraba Israel a alguien que se parara en la brecha para interceder por ese pueblo, por la condición en la cual se encontraba. Hoy voy a hablarles acerca de las cualidades de un intercesor. Las cualidades de un intercesor. Y estaré hablando acerca de algunos ejemplos bíblicos como Nehemías, el copero del rey, y más tarde fue gobernador de Judá, luego de reconstruir los muros. Voy a colocar un ejemplo con Nehemías, las cualidades que él tuvo como intercesor. Porque personalmente creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a interceder. Hay un mito que dice que alguien que intercede debe tener un don de interceder, y eso es algo que no está en la palabra de Dios, es antibíblico. La Biblia no habla de un don de intercesión. La Biblia dice que todos los hijos de Dios deben desarrollar una vida de oración. La intercesión es una clase de oración. Ya voy a decirles lo que significa interceder para que tenga una definición clara. Pero quiero romper el paradigma que dice esa persona sí intercede porque Dios le dio el don de orar, el don de interceder. No hay tal don en la Escritura. Usted y yo hemos sido llamados a desarrollarnos en la intercesión. Y si usted quiere ser usado por Dios fuera de su casa, de su localidad, y quiere entrar en esferas espirituales para que Dios lo use a destruir acechanzas del enemigo, a detener violencia, accidentes, a ahuyentar huestes espirituales, más vale que se desarrolle en el tema de la intercesión. Hay cualidades que un intercesor debe poseer. Dios te ha llamado a interceder, a orar. Y en ese momento el Señor estaba buscando entre los hombres a alguien que intercediera y no lo encontró. Isaías dice algo parecido en el capítulo 59, versículo 16, dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Esa palabra interpusiese es algo importante para hablar de la intercesión, porque cuando hablamos de intercesión estamos hablando de dos partes y del intercesor que se interpone entre las dos partes. Ese es un intercesor. Me gusta mucho la palabra que usa el profeta Isaías. Es una persona que está mediando, que hace el papel de mediador entre dos partes. Por ejemplo, Jesús fue nuestro intercesor con el Padre. La humanidad completa estaba perdida y el Señor dijo: heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor dijo: heme aquí, envíame a mí, Él está diciendo: yo voy, Padre, a interceder por la humanidad. Ellos están separados de ti, ellos están en pecado. Hay un gran abismo que los separa de tu presencia, pero yo iré. Yo voy a morir por ellos, yo voy a derramar mi sangre, voy a interceder y los voy a reconciliar. Eso es lo que hace un intercesor. Él se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Dios está buscando gente que se interponga. Dios está buscando gente que se levante a orar. John Wesley, un predicador conocido del siglo XIX, dijo estas palabras: denme 100 personas que no teman sino al pecado y deseen solo a Dios.
Y nada importa en absoluto si son clérigos ni laicos. Solo eso sacudirá las puertas del infierno y establecerá el reino de los cielos en la tierra. Dios no hace nada si no es a través de la oración. John Wesley dijo: denme 100 hombres que no le teman a nada, que no le teman al pecado, sino que teman a Dios. Pero 100 hombres que estén dispuestos a orar, y entonces temblarán las puertas del infierno. Habrá en San Francisco 100 hombres, 100 intercesores que intercedan sin cesar por San Francisco, por el estado Zulia, por Venezuela. Si Dios se pone a buscar en este tiempo como lo hizo en el tiempo de Israel o del Israel antiguo, que Él buscó quien se parara en la brecha, pero no encontró a nadie. Imagínese la situación crítica que Dios buscó a alguien y no lo encontró. Yo creo que en Venezuela hay gente que se está levantando por esta nación. Yo creo firmemente que no es nuestro caso, que si Dios busca a alguien, Él lo encontrará. Que sean más de 100 personas. Vamos a definir esta palabra interceder. La intercesión es hacer una petición en lugar de otro delante de Dios. Hablar a favor de alguien para librarlo de un problema. Cuando buscamos la traducción original de la palabra intercesión, encontramos varios significados. La palabra hebrea palal, que significa orar, mediar como juez entre dos partes, lo que acabo de decir. La palabra palal es cuando un defensor está en medio de dos partes para reconciliar, no para acusar. La palabra jifil significa causar que la luz caiga, causar que implore, alcanzar la marca. Por eso es que cuando una persona intercede, hace que el reino de Dios se despliegue y disipe las tinieblas y venga la luz de Dios. Cuando el Señor te envía a interceder por alguien, es para disipar cualquier ataque específico que el enemigo esté haciendo en contra de esa persona. Al salir esta mañana, usted va a entender lo valioso que es interceder. Y oro que después de esta enseñanza usted se motive para venir a los servicios de oración e interceder. Porque lo que no podemos hacer en lo físico, ciertamente en la intercesión, cuando sabemos y conocemos las Escrituras, vamos a lograr muchas cosas que no se pueden lograr en el mundo físico. Pero no solamente tenemos palabras hebreas, sino que hay palabras griegas que traen mucha luz en cuanto a su definición. Enteusis significa oración con tiempo y lugar previamente planificado con el propósito de aproximarse al rey. Lo que hizo Daniel antes de presentarse al rey para darle la interpretación, él agendó, él separó tiempo y recibir la palabra de la interpretación del sueño. Él apartó tiempo para presentarse al rey. También de una forma lo hizo Esther. Esther se mentalizó a ir al rey, a las cámaras del rey, aunque eso era prohibido hacerlo, pero ella abogó por su pueblo y se atrevió a entrar a un lugar donde no le era permitido entrar para interceder por su pueblo. Entonces, del griego también significa una persona que está consciente en que debe apartar un tiempo específicamente para abogar por otra persona. En esta mañana usted va a dejar caer la mentalidad egoísta de la oración. Y le voy a mostrar por las Escrituras que Dios quiere que usted vaya más allá en cuanto a este tema. Porque ¿cuántos saben que yo quisiera que nos grabáramos en alguna oportunidad por un mes para ver cómo es nuestra oración diaria? Y al final del mes, escuchar la grabación, si su oración se circunscribe solo a mi persona, a mi familia y no sale de allí.
Si su oración se circunscribe a mi persona, a mi familia, a mi círculo, entonces usted tiene que avanzar en el tema de la intercesión. Porque la esencia de la intercesión básicamente es que yo me salgo de mi mundo, me salgo de mi burbuja y voy a abogar por otros que están en problemas. Esther pudo estar tranquila, estaba con el rey, eras la preferida del rey, y ella pudo decir, bueno, que ese pueblo, bueno, ese es su problema, pero ella arriesgó su vida hasta la muerte, se salió de su burbuja, se salió de sus problemas, se salió de su mundo y dijo, estoy dispuesta a abogar, a morir por mi pueblo. Eso es un intercesor. Nehemías era copero del rey y más adelante voy a hablarle en detalles, pero quiero decirle algo que se me viene. Nehemías era copero del rey. El copero no era un sirviente cualquiera. El copero era una persona de gran influencia para el rey. No solamente era alguien que probaba los vinos y las comidas por el peligro de que se pudiese envenenar o hacerle un atentado al rey de ese entonces. El copero era el que tenía la responsabilidad, era tanto de confianza para el rey que tenía la responsabilidad de confiarle su vida a ese copero. El copero también era un consejero para el rey. La posición del estatus social, económica de Nehemías era totalmente alta. Para ser un copero, no sé con qué compararlo hoy en día con el presidente de la república, quién está a su lado, no sé con quién compararlo, pero alguien que esté aproximado a algún ministro de confianza. Alguien que tenga mucha influencia. Nehemías pudo decir, épale, yo estoy aquí en Babilonia, soy rico, estoy al lado del rey, no me falta nada. ¿Yo por qué voy a arriesgar mi vida a ir a Jerusalén a construir unas murallas? Sería una locura. Pero eso es la carga que Dios pone en un intercesor. El intercesor decide, toma una decisión y dice, yo tengo mis problemas, yo tengo mis circunstancias, yo tengo mis necesidades, pero yo no voy a pedir primeramente por mí, sino que este día lo voy a dedicar para orar por fulanito de tal que sé que está pasando algo en el matrimonio. Voy a dedicar este momento de intercesión para olvidarme un poco de lo que yo estoy pasando y voy a interceder por esa persona que me dijeron que está desahuciada. Voy a dejar de pensar en lo que me está ocurriendo en este momento financieramente y voy a pedir por los niños que están huérfanos, que no tienen comida, que no tienen un techo. Eso es lo que hace un intercesor. Y eso es lo que Dios estaba buscando en el tiempo del Israel antiguo. Porque interceder comienza en el corazón. Interceder no es venir un ratico a orar, a decir te vas en el nombre de Jesús. Interceder comienza con una carga en el corazón por otras personas. ¿Ve lo difícil que es encontrar un intercesor? No se trata de conocer varias escrituras, citarla, decirte reprendo Satanás. Se trata de que en tu corazón haya una carga por aquel por quien vas a orar. La palabra paga significa reunirse con, encontrarse, golpear en el blanco, atacar en forma violenta, impactar, hacer entrar por la fuerza. También es un término que se usa en la guerra. Por eso es que interceder es mediar entre dos partes, pero también la intercesión tiene una faceta donde la persona violenta la obra del enemigo que está haciendo en otra persona. Es decir, no siempre la intercesión se trata de usted reconciliar o solventar un problema de alguien con Dios, sino que también usted se interpone entre el hombre y Satanás. ¿Sí me está comprendiendo?
Hay personas que no conocen la palabra de Dios. Hay personas en el evangelio que todavía están bebés en Cristo, que les falta desarrollarse y crecer, que todavía están débiles, que comen legumbres. Y los más fuertes no estamos para criticarle, tenemos que dejarlos crecer, tenemos que darle lechita poco a poco, pero cuando el enemigo venga a molestarlo, ¿sabe qué hace un intercesor? No lo señala, no lo critica, sino que dice, tranquilo papá, que aquí estoy yo para interceder por ti. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eso es lo que hace un intercesor cuando se pone en posición de violencia en contra del enemigo y las obras de las tinieblas. Ahora, en un momento u otro, todos necesitamos que intercedan por nosotros. Yo cuando tengo una oportunidad, le digo a la gente, interceda por mí. Interceda por mi esposa, interceda por los líderes de esta iglesia, interceda por los pastores, interceda por todos los que trabajamos. Yo, y no le estoy diciendo por quedar bien frente a ustedes, ahí está mi esposa. Yo intercedo por los miembros de la iglesia siempre. Siempre. En mi oración me acuerdo de ustedes. Señor, bendice sus finanzas. Señor, guárdalos de la muerte prematura. Señor, todo ataque de enfermedad, todo pensamiento de las tinieblas. Eso es lo bueno de tener un pastor, que usted tiene una cobertura y cuando está durmiendo, a veces yo podría estar orando por usted. Amén. Y usted ora por mí. Esto se trata de algo mutuo. Basados en la traducción original en los idiomas hebreos y griegos, la intercesión la podemos definir como mediar entre dos partes. Encontrarse con el rey en un lugar específico con un propósito. Causar que la luz de Dios caiga y guerrear espiritualmente por alguien. Para eso estamos llamados. El apóstol Pablo dice en la primera carta de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién nos dice la Biblia que oremos? ¿Qué tal si hay ciertas personas que no te simpatizan? La Biblia dice que ores por ellos. Todos los hombres. Y allí es donde yo quiero llegar en esta mañana. Si logro penetrar en su mente y romper el paradigma individualista, entonces me iré satisfecho. Porque es fácil orar por el amigo, por el que me cae bien, por mi familia, por mi vida. Pero a veces cuán difícil es para el pueblo de Dios romper los límites y orar por el vecino que no me saluda. Orar por aquel que ha sido un dolor de cabeza. Por el que yo sé que habla mal de mí a mis espaldas. Por aquella persona que me hace la vida imposible en el trabajo. La Biblia dice claramente que oremos y hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Dios es un Dios macro, no es un Dios micro. Dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. De hecho, yo le tengo una noticia en esta mañana. El Señor ama a la humanidad. A todos nos ama igual. Lo que pasa es que unos no le han aceptado, unos están perdidos, pero Jesús en la cruz no murió por un grupito, murió por toda la humanidad. Dios tiene una mentalidad macro. Dice por todos los hombres. Y luego dice por los reyes. No estamos en una monarquía, estamos en una democracia, diríamos ahora por los presidentes y por todos los que están en eminencia, todos los que tienen un cargo de autoridad política. Todos los que están en eminencia. Ahora aquí viene el resultado que trae la intercesión.
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es el resultado de la oración de los hijos de Dios en Venezuela. Es decir, cuando usted se para en la brecha y trae luz y hace guerra y violenta las tinieblas y se para en el medio para abogar por el pueblo venezolano, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir quieta, reposadamente, en toda piedad y en toda honestidad. Por eso yo no me rindo con mi nación, yo no me rindo para interceder por mi país, porque llegará el momento que Venezuela será levantada, no porque un político necesariamente esté allí, sino porque los hijos de Dios han reconocido el valor, el poder de la intercesión y no temen a las obras de las tinieblas, no temen en guerrear, no temen en pararse en la brecha, y entonces la delincuencia se irá, entonces la pobreza, la miseria, la ruina, la cultura vaga se irá. Toda maldición que el enemigo ha proferido en contra de la nación tendrá que destruirse en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando los hijos de Dios entiendan que deben interceder como es. Dice la Escritura que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres, aquí tenemos la palabra todos nuevamente, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Intercede por el muchacho que está en tu comunidad, que está todo drogado todo el tiempo. Ayer Anthony daba su testimonio. Y yo decía, Señor, perdónanos, porque a veces estamos en la calle y damos por sentado que esa persona no tiene solución. A veces estamos en la calle y vemos al que está todo sucio, despeinado, y decimos, no, ya este no tiene solución. Y él hablaba anoche acá y yo decía, Señor, perdónanos. Por eso es que la Biblia dice, mejor es un perro vivo que un león muerto. ¿Cuántos perros nos encontramos en la calle hablando de gente y creemos que está teniendo una vida de perro? Pero si está vivo, tiene oportunidad. No es un león, pero si está su corazón latiendo, tiene oportunidad de ser salvo, de ser restaurado, de ser libre. Interceda por esa persona que usted conoce, que ya la sociedad lo ha desechado. Necesitamos despertar. Iglesia de Venezuela, yo te imploro en esta mañana, vamos a despertar a interceder. Nos hemos enfocado mucho en la parte política y eso tiene su lugar, no me malentienda. Pero nuestro enfoque primeramente debe ser espiritual. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Llevando todo argumento y todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Usted ve, nosotros no combatimos en la carne. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha primordial. Allí es que tenemos que estar enfocados. El enemigo ha llevado a la iglesia también al terreno de lo político. Él es el que tiene la solución, el otro es el que tiene la solución. Hemos peleado con espada humana. Hemos visto que en lo humano es que está la solución. Pero el Señor en esta mañana te confirma, iglesia. Y en este momento me estoy moviendo en una palabra profética, no para ustedes, sino para todos aquellos que me están escuchando. En esta mañana te digo, iglesia, tu conquista no depende de alguien humano. Nuestra conquista depende de todo aquel que se pare en la brecha y interceda y reconcilia a este pueblo, porque entonces en ese momento Dios se llevará la gloria y no se lo llevará ningún hombre, porque mía es la gloria, mía es la honra, dice el Señor.
Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, aquí está la palabra todos, por todos los santos. Ahora acá secciona a los hijos, a los santos. Usted ve, no debe orar por solo la iglesia Luz de las Naciones Sur. Ore por todos los santos. Ore por todos los hijos de Dios. Una de las ventajas de la intercesión es que usted puede tener un amigo, un familiar en la China, en el África, en los Estados Unidos. Y desde aquí usted puede interceder. Y la oración no tiene límites, no tiene velocidad humana. La oración llega a China en el mismo momento que sale de su boca. La oración no tiene limitaciones. Si alguien pide oración y está en otro continente, usted desde aquí puede enviar la palabra de Dios, el principio del centurión. Solo di la palabra y mi criado será sano. Ahora el centurión estaba relativamente cerca, pero no era la cercanía geográfica. Se trataba era de conocer el principio de autoridad. Cuando tú sueltas la palabra e intercedes, no importa si es en el otro continente, esa oración llegará y tocará a esa persona. Hay muchos testimonios de gente que a una hora exacta otra persona estaba intercediendo y ocurrió un milagro o Dios metió su mano. No subestime nunca una oración por alguien. Cuando Dios te levante en la mañana es porque Dios sabe que necesitas, si es urgente, levantarte y orar por esa persona. Muchas veces te levantarás de madrugada y te vendrá el nombre de la persona, o a veces Dios te puede mostrar la cara de la persona. A mí me ha pasado. Y tú dices: pero Señor, tengo sueño. O Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué me vino el nombre? Tranquilo, hermano querido, solamente levántate y comienza a orar. Y si oras en el Espíritu y no sabes qué hablar en español, usted ora en el Espíritu por esa persona. Quizás le esté salvando la vida en ese momento. Una vez a las 6 de la mañana el Señor me levantó a orar por alguien, a orar. Y yo decía: ¿por qué estoy orando, Señor? Un amigo me había pedido una oración de alguien que iban a operar ese día, a esa hora. Y yo no me acordaba y el Señor me levanta y comienzo a orar. Días después me dice mi amigo: todo salió bien. Y yo le dije: ¿en qué? ¿Te acuerdas que te pedí la oración para tal día, tal hora? Yo le dije: sí. Yo le dije: eso fue. Yo ese momento me paré a esa hora a orar. No sabía por qué, decidí orar en el Espíritu, en otras lenguas. Ya sé, estaba orando por tu cuñado. Le iban a hacer una operación a corazón abierto. Una operación seria. El intercesor tiene la ventaja de moverse fuera de lo humano, de lo cotidiano y lo que tiene que ver con un protocolo. El intercesor, Dios le habla y le dice: hey, levántate a orar por tal persona. Y no, esa persona aprende a escuchar la voz del Espíritu. No cuestiona a Dios, sino que ya ha identificado cómo Dios se mueve en él. Ya las preguntas de que por qué hasta ahora, por qué voy a orar, por qué, ya eso se acaba cuando el intercesor afila su discernimiento espiritual. ¿Cuántos quieren ser usados de esta manera? Usados de esta manera. ¿Cuántos quieren ser usados de esta manera? Ok, usted se compromete. ¿Sabe qué va a hacer Dios con usted? Le va a decir: salte de tu mundo un momentico. Salte de tu burbuja un momentico. Olvídate de tus problemas un momentito. Y yo te voy a usar. ¿Sabe por qué Dios no usa mucho? Porque tienen muchos problemas en los hombros. Y yo no le estoy juzgando. Todos tenemos dificultades que atravesar. Benny Hinn dice: la mayoría de las sanidades que ocurren en mis servicios son en personas que se olvidaron de sus enfermedades y adoraron a Jesús. ¿Por qué muchas veces Dios no te usa? Porque estás muy consumido en tu propio mundo. Y para llegar a estos niveles tienes de alguna manera que decir: Señor, yo voy a confiar en ti, que mientras yo soluciono otras cosas, tú vas a solucionar las mías. ¿Cuántos me escuchan, hermano querido?
El Espíritu Santo es un intercesor para nosotros, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí nosotros podemos ver lo vital que es hablar en otras lenguas. Hay cosas que nosotros en castellano no sabemos cómo orar. Pero cuando hablamos en el Espíritu, dice que oramos la perfecta voluntad de Dios. Muchas cosas. Gente nos pide oración y no sabemos qué hacer. Pero aquellos que hablan en el Espíritu, y déjeme decirle que esto no es un don seccionado para algunas personas, es para todos los hijos de Dios. El hablar en otras lenguas, según Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, dice, todos los que creen en mi nombre hablarán en otras lenguas. Es una experiencia subsiguiente a la salvación, es un regalo de Dios para todos nosotros. Solo hay que pedirlo por fe, usted no tiene que esforzarse mucho. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo cuando tenía solo 13 añitos de edad. Cuando mi pastor puso las manos en mi cabeza, hablé como 3 palabritas. Y dije, 3 palabritas. Yo quería hablar más. Eso fue un domingo, 3 palabritas. Como dicen los zulianos, yo quedé picado. Pero recuerdo que fue un domingo y luego en el servicio de oración el día jueves estaba adorando al Señor y de repente de mi interior comenzaron a correr ríos de agua viva y hablé todo el servicio en lenguas. No podía parar y hablé y hablé y hablé y me sacié y experimenté lo que dice el Señor: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. A veces cuando uno habla del bautismo en el Espíritu, muchos creen que es una locura, pero he entendido que solo si lo experimentas sabrás de qué estoy hablando. Es algo inexplicable, es una llenura totalmente sobrenatural. Luego el apóstol Pablo habla de un don de lenguas que después en otra enseñanza yo puedo explicarle lo que es eso. Pero la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas es para todos nosotros. Solo pídeselo. No tienes que estar aquí en la iglesia, puedes estar en tu casa, puedes estar bañándote, puedes estar comiendo y el Espíritu Santo de repente viene y te bautiza. Jesucristo te bautiza en su Espíritu. Pero dice que intercede con gemidos indecibles. Este es un nivel de intercesión totalmente profundo. A ver, yo pregunto acá, ¿alguna vez usted ha experimentado esto que dice Pablo en Romanos de gemir por la gente en el Espíritu? Hay una versión que dice que intercede hasta el punto de no poder expresar palabras. Es decir, usted quiere, mientras intercede, usted quiere decir algo y solo tiene gemidos que salen de su interior. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Ahora estamos hablando de un nivel de intercesión que viene como resultado de muchas cosas. Esto lo puede lograr el intercesor que ha hecho la intercesión su hábitat. Y Dios lo lleva a niveles de intercesión como estos, que ni siquiera mientras ora puede pronunciar palabras, sino que es el mismo amor de Dios que se conecta con tu corazón hasta gemir, llorar, tirarte en el piso, estar llorando por mucho tiempo. Y tú en tu mente puedes razonar y decir, ni siquiera sé por qué estoy llorando, pero no puedo dejar de estar compungido en mi espíritu. Si a usted le ha pasado eso, sabe de lo que estoy hablando. A veces estarás orando por cosas que no sabes, pero hay un gemir en tu interior. No eres tú, es el Espíritu
orando a través de ti, con gemidos indecibles. Ahora, usted me dice, pastor, ¿cómo puedo llegar yo allí? Allí voy. Voy a poner o a colocar el ejemplo de Nehemías. Y al terminar de hablar de Nehemías, usted va a saber que puede llegar a interceder así, porque tiene estas cualidades que este hombre tuvo. Nehemías capítulo 1, versículo 1, si lo podemos proyectar. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu. Es el mes de diciembre en nuestro calendario solar gregoriano. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías se interesa. Vamos a leer el versículo 2. Versículo 2. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Por favor, escuche bien esta parte. Vino en este tiempo Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Este es el primer paso de un intercesor. El primer paso de un intercesor es que debe interesarse. Diga conmigo, debe interesarse. Quizás usted dice, era fácil para Nehemías interesarse porque él era judío. Estaba en la cautividad, o era ya descendiente de la cautividad, porque ya Ciro había dado el decreto de salida en el 500, por allá en el 536. Pero Nehemías estaba bajo el reinado de Artajerjes, si no me equivoco, y estaba en una posición totalmente buena económicamente y de manera social, era respetado por el rey y por todos. Pero el intercesor debe interesarse primeramente, esa es la primera cualidad. Dice que cuando vinieron los varones de Judá, le preguntó a los judíos cómo estaba la condición de los que habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Déjeme decirle algo, que Nehemías no nació en el tiempo cuando Nabucodonosor llevó cautivo a Judá, a Babilonia. Le digo esto porque usted puede decir, bueno, era uno de los que fue llevado cautivos cuando estaban en Jerusalén. Falso. Nehemías nació decenas de años después y nació en plena cautividad. Le digo esto porque Nehemías no había nacido en un país de su gente, sino que estaba en un país extranjero. Es decir, él se interesó por sus hermanos, por su historia, por su cultura, por lo que habían pasado, pero cuando Nehemías nace, ya Judá estaba cautivo en esas tierras. Entonces es más difícil que se interesara, ¿sí o no? No es igual que te lleven cautivo a que uno de tus descendientes sea el que Dios use para restaurar los muros de tu ciudad, quemada y caída. Y dice que Nehemías se interesó. Nuevamente, diga conmigo, la cualidad número 1 es que debes interesarte. Si tú eres una persona desinteresada con tu nación, Dios no te va a usar a ti para interceder por tu nación. Dios no va a despertar a alguien que solo esté pensando en sí mismo.
Para calificar que Dios te despierte y te busque para interceder, debe ser una persona que se interese. Entonces allí Dios te verá como un candidato. Dios te despertará, te guiará a orar, a interceder. Entonces diga conmigo, me tengo que interesar. Nehemías preguntó por ellos y había nacido en la cautividad. Impresionante. Escuche lo que le voy a decir. Y me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas de fuego. Mira el reporte que había, el reporte que hicieron a Nehemías. Porque déjeme decirle algo, cuando Ciro da el decreto, no todos los judíos se fueron de Babilonia, no señor. De hecho, creo que la Biblia dice el número de los que salieron. Habían judíos en Babilonia que habían hecho su vida, que económicamente estaban bien, y posiblemente la familia, los padres de Nehemías eran uno de ellos, y por eso Nehemías, los padres de Nehemías se quedan cuando Ciro da el decreto, y Nehemías nace después allí en tierra extranjera. Porque los judíos, habían judíos con estatus social y económico estable, y no todos dijeron, sí, yo no voy a ir para allá a trabajar, a volver a empezar. Dijeron, no, aquí yo estoy bien. Pero la gente que se fue tenía corazón por su nación. Y ellos se arriesgaron y fueron. Pero este fue el reporte que le dieron el hermano de Nehemías a él. Dice, están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas. Cualidad número 2 de un intercesor. Nehemías reacciona cuando escucha el reporte. Cuando oí estas palabras, versículo 4, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Diga conmigo, cualidad número 2 de un intercesor. Reacciona. El primero, ¿cuál es? Se interesa. El segundo, reacciona al reporte. Ahora, la reacción de este hombre que había nacido en la cautividad fue impresionante. El amor que tenía en su corazón por su nación. Cuando oí estas palabras, se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Allí hay cuántas cosas, cuántas acciones. Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Creo que 4 cosas. 1, 2, 3, 4, 5 cosas. El intercesor reaccionará. Le voy a hacer una pregunta que usted no tiene que responder. ¿Cuántos ayunan por Venezuela? No me la responda. Respóndasela en la mente. ¿Cuántos en verdad han llorado por Venezuela? ¿O solo criticas lo que pasa? De hecho, Nehemías usa una expresión que casi nadie llega a ese nivel de dolor. Dice Nehemías, yo hice duelo. Impresionante lo que hizo este hombre por algunos días. En otras palabras, yo estaba en luto, en dolor por algunos días. Yo sé que esto no es fácil llegar allí, pero la iglesia se ha desenfocado del toro y está persiguiendo la capa roja. Si el toro ve al torero como su enemigo, el torero siempre lo va a matar, porque cree el toro que su enemigo es la capa roja. Y así hay mucha iglesia del Señor. Hablan y hablan y hablan y hablan, pero no oran, no lloran, no ayunan y no hacen duelo. ¿Qué podemos hacer al hablar? Dígame usted. Nada. En estos días en el congreso que me invitaron a predicar, dijo un hombre de Dios allí, el próximo código de Venezuela, Dios lo ha cerrado y no se lo ha revelado a nadie
a nadie. Y eso es verdad. Nadie sabe la próxima jugada en esta nación. ¿Sabe qué creo yo que Dios quiere? Que su iglesia ore. Amén. Porque cuando su iglesia intercede, entonces los humanos piensan en sus cosas, pero cuando la iglesia intercede, Dios su carta que tiene aquí debajo de la manga la saca y uno queda. Pero ¿cómo esto estaba pasando? Porque Dios obra así. Vamos a seguir. Ya vamos a ir finalizando. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Entonces, la segunda cualidad, el intercesor reacciona. Me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La tercera cosa que hace un intercesor es que acciona, intercede. Versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. ¿Qué cometió si él no había cometido nada? Yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu gran mano poderosa. Número 3, cualidad número 3. Usted acciona, usted va a interceder. No solamente va a reaccionar, sino que va a interceder. Ya para saltar al otro punto, hermano, yo les reto en esta mañana a que usted se convierta en un intercesor. Amén. A que deje de hablar tantas cosas que no edifican y comience a entrar en las cámaras de intercesión, de oración. Hay principados que se han desatado: inseguridad, delincuencia, muerte violenta. Como decía Anthony anoche, ante el enemigo te tenían la droga mucho tiempo, en la delincuencia, pero ahora los jóvenes están siendo cortados verdecitos. Usted lee los periódicos, 3, 4, 5 homicidios, muertes. Es algo diario, si se puede decir. Espíritus de corrupción nos han invadido. Ya todo es una maraña, ya todo es una artimaña, ya todo es un chanchullo raro. Pero yo creo como Nehemías en mi nación. Aunque las murallas de mi nación estén abajo, aunque las puertas estén quemadas, aunque la ciudad esté desolada y nadie crea en ella, en esta mañana yo suelto una palabra rema, que los muros de esta nación se levantarán, que las puertas quemadas se restaurarán y que la soledad de nuestra nación dejará de existir, porque vendrán los peces nuevamente. Cuarta cualidad de un intercesor es que el intercesor conoce el favor de Dios que está en su vida. Te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Él oró por favor. Déjeme explicarle algo cultural para que entienda. El copero del rey, cuando demostraba tristeza delante del rey, le estaba diciendo: tú no me pagas lo suficiente para vivir bien. Le estaba diciendo: a tu lado yo no vivo bien, tus manjares no me sirven, la vida que tú me provees es insuficiente. Y dice la Escritura que él oró por favor. ¿Por qué oró por favor? Porque al pedirle a él que le diera tiempo de salir a las murallas, el rey podía malentender y decir: el puesto que yo te he dado no es suficiente para que vivas bien. La quinta cualidad, Nehemías estaba quebrantado de corazón. La quinta cualidad de un intercesor es que se quebranta por su pueblo. Capítulo 2, versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, el mes de abril en nuestro calendario, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Y aquí dice Nehemías: entonces temí en gran manera, porque era digno de muerte. Por lo que sentirse mal delante del rey era digno de muerte, a menos que estuviese enfermo físicamente. Pero el rey pudo notar que no era algo físico, sino que era un quebranto en el alma que tenía Nehemías, un desánimo. Y Nehemías sabía que cuando fuera el rey, él lo iba a notar, porque se sentía mal por su nación. Yo lo estoy conduciendo en esta mañana a sentimientos que a usted quizás le parecen locos, pero no hemos llegado allí. ¿Cuántos se han sentido quebrantados por Venezuela en el corazón? Si usted está contento todo el tiempo, en este contexto hablando, tiene que decirle al Señor: quebranta mi corazón por mi nación. Yo no quiero que usted piense así: bueno, Dios me provee a mí, yo soy hijo de Dios, yo estoy bien, Dios me provee a mí, yo tengo todo lo que necesito y ya, estoy bien. Nehemías estaba bien, pero su corazón estaba quebrantado por su nación, por aquellos que estaban pasándola mal. Nosotros, los hijos de Dios, Él ha prometido suplirnos en medio de la necesidad. Yo he visto la mano de Dios en este tiempo más que en cualquier otro tiempo de vida. ¿Me está escuchando, hermano? Quizás en otro tiempo de vida algo estaba más económico, pero tú no tenías el dinero para comprarlo. Hoy está caro y tienes la plata. ¿Verdad que sí? Porque Dios suple a sus hijos. La economía celestial no varía, no depende de la economía humana. Él no dice: aumentó esto, va a ser más difícil que yo te provea. No, usted siga teniendo fe, bendiga su semilla, diezme, ofrende, bendiga al necesitado, bendiga a sus padres, haga los principios de Dios y verá que la cosecha estará allí. Dios no dice: ay, la cosa se está poniendo fea allá. No, nosotros dependemos de la economía celestial. Pero Nehemías estaba bien, pero a él le dolía la condición de sus hermanos. Nosotros tenemos, aunque estemos bien económicamente, tenemos que interceder por aquellos que no tienen dinero para poder comer, porque hay muchos. Cualidad número 6 de un intercesor: sale de su lugar de confort y se atreve a presentar su plan al rey, su petición. Nehemías sale del confort y le dice: rey, para siempre vives. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos.
Y dije al rey, si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, dice acá en paréntesis esta versión. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Se agradó al rey enviarme después que yo le enseñé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías sabía que no era el rey, era Dios que tenía que darle favor. Yo quiero que usted lea los siguientes capítulos de Nehemías. Se va a asombrar la oposición que tuvo este hombre para construir los muros, reedificar la puerta. ¿Sí? Terrible. Una oposición terrible. Pero ¿saben cuánto tiempo lo logró Nehemías? ¿Quién sabe? 52 días. 1 mes y 12 días tardó Nehemías en hacer lo que podía tomar años. Ahora quizás usted dice, no, eso es construir unos muros de vuelta. Esos eran muros grandes. Pero cuando en Jerusalén tumbaban los muros, eso representaba quebranto de su nación, de su dignidad. Es decir, una ciudad con muros abajo representaba que su dignidad había sido quebrantada y golpeada. Déjeme decirle algo. El ánimo de Judá que encontró Nehemías era el ánimo de sus murallas. Vuelvo y repito esto. Escúcheme bien. El ánimo que tenía la gente que vivía en Jerusalén era el ánimo reflejado en las puertas y en las murallas. Tuvo que venir un Nehemías a decirle, épale, hay oportunidad. 52 días tardó. ¿Cuántos ven gente en la calle? ¿Verdad que sí se ven los ánimos feos a veces? Y usted se monta en un carrito y hablan es de eso. Y usted se monta en un taxi y hablan es de eso. Y usted va a comer en un lugar y hablan es de eso. Porque como están las murallas, es el reflejo de los corazones de la gente. Levante sus dos brazos y diga, pero yo soy un Nehemías para esta nación. Construiré a través de la intercesión los muros, y la puerta quemada será restablecida. El ánimo de Venezuela será engrandecido, no por mí, no por cualquier presidente, sino por mi Dios. Amén.